Bueno, ¿cómo están? Vamos a utilizar esta nueva modalidad para implementar en adición a los encuentros de Zoom. Bien, la clase de hoy va a estar vinculada a una nueva escuela psicológica, ¿sí? Recuerden que si vamos a empezar a revisar lo que estuvimos viendo, en un primer momento trabajamos la primera clase, la presencial y la única, con relación a la psicología, ¿no? ¿Qué ideas tenemos, qué representaciones circulan a partir de la palabra psicología, ¿sí? Esto nos dio el pie para ir pensando qué cree cada persona de ustedes acerca de lo que es la psicología. En la segunda clase revisamos el contexto histórico, ¿no? El momento histórico en donde la psicología surge, ¿sí? Lo habíamos ubicado en un primer momento junto a Aristóteles, ¿no? Y cómo surge la noción de psicología en términos de el estudio del alma, ¿sí? Esto aproximadamente en el siglo IV, siglo V, en la antigua Grecia, antes de Cristo, y luego fuimos revisando cómo la psicología se construye como una ciencia, ¿sí? Vamos a pensar que en ese momento histórico, aproximadamente en 1850, ¿sí? Existía un paradigma que lo llamamos positivismo, en donde suponía que la comunidad científica, ¿sí? Compartía una forma de ver el mundo, ¿sí? Cuando hablamos de paradigma, pensémoslo como una forma de ver el mundo, ¿sí? La forma en que nosotros y nosotras, hoy, 2020, siglo XXI, vemos el mundo, era muy distinta en el siglo XIX. Bien, entonces la comunidad científica determina en ese momento cómo van a ver el mundo de la ciencia, ¿sí? En este sentido es que la psicología empieza un camino, ¿sí? A modo de desprenderse de ese lastre, podríamos pensarlo, de esa relación que tenía con la filosofía, ¿no? Recuerden que en un primer momento, en el primerísimo momento, viene anudada la palabra psicología con el concepto de filosofía, ¿no? Aristóteles, como ya he mencionado, fue un filósofo reconocido en la antigua Grecia. Entonces, en este camino, ¿sí? La psicología intenta desprenderse de la filosofía para devenir en una ciencia y ser reconocida por la comunidad científica, ¿sí? En este sentido, para que la psicología deviniera en una ciencia y fuera reconocida, tuvo que adoptar ciertos métodos, ¿sí? Ciertos esquemas de conocimiento, ciertas formas de ver el mundo que tenían que adecuarse a la forma de ver el mundo de la comunidad científica, ¿sí? Que acá vamos a pensar esta forma de ver como el paradigma positivista, ¿sí? No es casualidad, esto ya lo dije, pero lo repito, que la psicología experimental, la primera psicología, la primera escuela de la psicología, sea experimental, ¿sí? Recuerden que uno de los fundamentos del positivismo es que toda ciencia tiene que ser experimental, tiene que experimentar, ¿sí? Otro de los fundamentos es acerca de la observación, ¿sí? Por lo cual la psicología, para convertirse en una ciencia y ser reconocida por la comunidad científica, tuvo que adoptarse y adecuarse a lo que en ese momento era válido, ¿sí? Que sea observacional, que observe, que sea experimental, que considerara la verdad en términos de objetividad, ¿sí? Que sea objetiva, que sea neutra, que pueda aplicar este tipo de experimentos en otros sujetos y obtengan el mismo resultado. Por lo cual, vamos a pensar en esta primera psicología en 1879 con el exponente de Wundt, ¿sí? Quien es el creador de esta psicología. Y en cuanto a la ubicación, vamos a pensarla en Alemania, ¿sí? En resumidas cuentas, la psicología, la primera forma que va a tomar la psicología, ¿sí? La primera escuela va a ser la experimental. ¿Dónde? En Alemania. ¿Por quién? Por Wundt. ¿En qué año? En 1879. Bien, esto era un estudio psicológico, ¿no? Ahí está, no entraba. Bien. A simples rasgos podemos observar una mesa, sillas y un montón de... Ahí está. De instrumentos, ¿ven? Esto es un instrumento, esto es otro instrumento, esto también, ¿sí? Cuando vemos películas o si alguna persona de ustedes pudo asistir a un psicólogo o a una psicóloga, digo, este escenario
es muy distinto al actual, ¿sí? En general es un sillón, un diván. Por lo cual, esta es la primera forma, el primer consultorio psicológico que podemos observar. Incluso miren acá, esto es un cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el objeto de estudio, ¿sí? Va a ser la mente, ¿bien? De esta escuela psicológica. ¿Y qué va a usar para descubrir la mente? Dijimos que el método apropiado era la introspección. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Wood lo toma de la filosofía, incluso esta noción de introspección. Y lo que van a realizar son experimentos, ¿no? Con estos objetos que vemos acá, en sujetos, ¿no? En personas experimentadas, a experimentar, ¿no? Por lo cual llegan al estudio, ¿no? Se sientan y empiezan a ser experimentados, ¿no? Con estos objetos. Ahora bien, el método, como les había mencionado, se llamó la introspección. ¿Qué significa esto? Que las personas que fueron experimentadas, ¿sí? Tenían que, de manera verbal, relatar lo que les sucedía en el cuerpo, ¿sí? Recuerden que esta escuela va a estar enfocada en las emociones, en las sensaciones, ¿sí? Va a querer medir tiempos de reacción, ¿bien? Entonces, va a utilizar este método llamado introspección, ¿sí? Como acá verán, en esta filmina no es, pero no me sale la palabra, ¿cómo se llama? No sé. En esta filmina, ¿sí? Cómo era el método correspondiente, ¿bien? Vamos a pensar en este instrumento, ¿sí? Se llamó medidor del pensamiento. En este instrumento existía un péndulo, ¿no? ¿Saben lo que es un péndulo? Se mueve de acá para allá, de acá para allá. Miren la flecha. Ahí está. No me acostumbro a esto. Entonces, el péndulo, ¿sí? Se mueve de un lado para el otro. Y en un extremo tiene una campana, ¿no? Entonces, la propuesta de estos psicólogos era medir el tiempo en que la persona, ¿sí? Tardaba de mirar el péndulo a la campana, ¿sí? De mirar el péndulo a un extremo de la campana, ¿sí? Eso, por ejemplo, era el objeto de estudio. O sea, les interesaba estudiar eso, ¿sí? Se interesaban en estudiar esto que les mencionaba. ¿Con qué? Con instrumentos, ¿sí? 1920 en Estados Unidos empieza a acontecer otro tipo de escuela psicológica, ¿sí? Watson, ¿sí? Era un psicólogo que crea una nueva escuela psicológica, que es el tema que vamos a trabajar hoy, que es la escuela del conductismo, ¿sí? Cuando hablamos de conductismo, enseguida lo podemos relacionar con conducta, ¿o no? Entonces, tenemos una escuela psicológica que surge en 1879 en Alemania por Wundt, y en Estados Unidos, en 1920, otro psicólogo, Watson, ¿sí? También se ajusta a esta forma de ver el mundo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que va a querer predecir, ¿sí? Va a querer pensar a la realidad como objetiva, como experimental, por lo cual va a realizar experimentos, ¿bien? No es que la psicología de Wundt quedó eliminada, sino que van a coexistir, ¿sí? Una en Alemania y otra en Estados Unidos, ¿bien? Entonces, el objeto de estudio de esta psicología va a ser la conducta, ¿sí? Recuerden que en el caso de la psicología experimental van a estudiar la mente, ¿sí? Los procesos psicológicos asociados. ¿Cómo va a pensar esto? Lo que van a decir es que frente a todo estímulo va a haber una respuesta, ¿sí? ¿Qué es un estímulo entonces? Vamos a pensar. Es cualquier elemento externo, ya sea de un cuerpo o un órgano, que estimulará, activará o bien mejorará la actividad que realiza, su respuesta o reacción. Por ejemplo, un ruido, ¿sí? Un ruido puede pensarse como un estímulo. ¿En qué sentido? ¿Qué genera el ruido en nuestro cuerpo? ¿No? Yo estoy en mi casa sentada y escucho un ruido, ¿sí? Vamos a pensar el ruido en tanto estímulo. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, me empiezo a mover, podría pensarse. O si es un ruido a la noche y me asusto, ¿sí? Piénselos en ese tipo de dirección, ¿sí? Frente a algo que sucede hay una respuesta. Frente a una comida, ¿sí? Si yo veo un chocolate, ¿cuál es la respuesta de mi cuerpo? Y empiezo a salivar, ¿sí? O me emociono porque veo un chocolate. O un beso, ¿sí? Me da un beso la persona que me gusta. ¿Y cuál es la respuesta? Y me pongo colorada, ¿sí? O una caricia, ¿sí? Me acariciaron el cachete. ¿Y cuál es mi respuesta? Y no sé, me pongo nerviosa,
Bien, en este sentido, ¿sí? Siguiendo esta estructura va a pensar Watson respecto a, bien, frente a un estímulo va a haber una respuesta, ¿sí? Va a mencionar que existen dos estímulos, ojo con eso. Hay un estímulo que es condicionado, ¿sí? Que no hay un aprendizaje detrás. ¿Qué significa esto? Que nacemos ya con una respuesta genética frente a eso, ¿sí? Lo que va a mencionar es, por ejemplo, cuando hay un ruido, referente, por ejemplo, a un trueno, la respuesta inmediata va a ser la exaltación o el miedo, ¿sí? Esto no lo aprendimos, no hay detrás de eso un aprendizaje, sino que es completamente genético, ¿sí? Es una herencia genética de nuestros antepasados. O, por ejemplo, la comida y la salivación, ¿sí? Cuando vemos comida, salivamos. Este es un tipo de estímulo, ¿sí? Condicionado, que no es aprendido. Otro tipo de estímulo es el incondicionado, que es ese que genera una respuesta, ¿sí? Pero que ha sido aprendida, ¿sí? Que a lo largo de nuestro tiempo aprendimos a responder. ¿Qué significa esto? Yo lo había planteado en términos de la chancleta y el miedo, ¿sí? Espero que a ninguno o a ninguna le hayan pegado con la chancleta, de pequeños y de pequeñas. Pero bueno, a mí particularmente en una época histórica, en un momento histórico, se habilitaba y se permitía, ¿no? Que los papás y las mamás les pegaran a los niños, a modo de que adecuaran su conducta, ¿sí? Que tuvieran una conducta adecuada para el hogar. Entonces, si por ejemplo yo veo una chancleta ahora, no me genera miedo. Digo, mira, no me genera absolutamente nada. Ahora, en ese momento, ¿sí? La chancleta me generaba miedo. Entonces acá lo podemos pensar en términos de una respuesta aprendida, ¿sí? La chancleta es un estímulo neutro, no nos genera nada, pero estuvo siempre asociada al golpe. Entonces, automáticamente, sí vamos a aprender algo que no fue heredado, sino que es algo cultural, ¿sí? O por ejemplo el timbre. El timbre en sí no genera nada, pero culturalmente se asocia el timbre con la visita de alguien, por lo cual la respuesta va a ser como expectativa, ¿sí? En otro contexto el timbre no sirve o no daría indicación de nada. Vamos a pensar en la respuesta. Dijimos por un lado que tenemos ante un estímulo, enseguida vamos a pensar en una respuesta, ¿sí? Y hay dos tipos de respuestas, las que son condicionadas, que van a ser aprendidas, ¿sí? Y las que claramente son heredadas. Bien, piénsenlo en este sentido, ¿sí? Como proceso de condicionamiento, cuando yo lo mencionaba hace un rato, vamos atrás, proceso de condicionamiento, frente a un estímulo va a haber una respuesta. Lo que quiere Watson es predecir conductas y crear conductas, ¿sí? ¿Cómo se crea una conducta? Vamos a tener un ejemplo clarísimo con el experimento del pequeño Albert. Vamos a pensar esto en principio que hoy, actualmente, esto sería, en principio sería prohibido, ¿sí? Y sería judiciable, porque actualmente no se puede experimentar con personas. Bien, en ese momento histórico era habilitado porque detrás de eso había un conocimiento científico, etc. Voy a explicarles el experimento del pequeño Albert. Igualmente lo pueden buscar por YouTube. Yo el jueves mismo lo voy a subir al Classroom. Pero experimentaron con un niño, le crearon una fobia a este niño, que tuvo una vida pobre muy corta porque murió creo que a los 3 años, si no me equivoco, pero le generaron un miedo a una rata, ¿sí? Ojo con esto, el miedo que le tenemos a las ratas no es natural, no es heredado, sino que es aprendido en un contexto cultural donde nos dicen que las ratas traen enfermedades, por lo cual obviamente le vas a tener miedo, ¿sí? Lo que sí sabían es que el niño, como todo niño, porque tenemos una herencia genética, una herencia, algo del aprendizaje previo, le tenemos miedo a los ruidos fuertes. Entonces lo que intentaron hacer es crearle un miedo a este niño con la rata, que era un estímulo neutro porque no le generaba nada, junto a un estímulo, ¿sí? Que sí le generaba algo, que era el ruido. Comienzan a asociar entonces el estímulo del ruido con el de la rata, a modo de crearle un miedo finalmente a la rata, ¿sí? Vamos a dejar por acá porque el programa únicamente graba 15 minutos. Pero en un primer momento esta es la primera parte de lo que sería la escuela psicológica conductista.